Hola, mi nombre es José David Mora Garrido, soy pastor de la iglesia presbiteriana El Buen Samaritano de Quillota y le invito a conocer mi historia. Siempre mi inquietud desde muy joven, digamos, tenía la inquietud de servir. De hecho, cuando yo participé, como yo les decía, de la otra denominación de la cual yo participé, que es la Asamblea de Dios Autónoma, entonces yo siempre tuve el interés y el deseo de compartir el Evangelio, porque a los 16 años yo comencé a ser profesor de escuela dominicana. Entonces, y viajaba a un lugar, digamos, a una comuna de Chillán, en tren, todas las mañanas, los días domingos, a enseñar a 15 niños, 15, 20 niños, a enseñarles la escritura, es decir, a compartirles la palabra. Entonces siempre en mí había ese interés y ese deseo, pero cuando ya fui más, crecí un tanto más, entonces después fue mi interés en llegar a ser un profesional en mi especialidad de la cual yo estudié. Entonces eso me interesaba. Cuando alguien me hablaba de que como veían mi interés en compartir el Evangelio, entonces un pastor me decía también, allá en Chillán me decía, no, tú tienes que dedicarte al ministerio. A ti te gusta compartir el Evangelio. Y de ahí, como yo había crecido y estaba pensando en formar mi propia taller, entonces dije yo, no, pero yo puedo compartir la palabra y de todas maneras y ser un profesional. Pero a veces ese tiempo para el pastorado tiene que ser al 100%, por la necesidad, y siempre ha faltado obrero, siempre. El mismo Señor Jesucristo dijo, los campos están blancos para la siega, pero necesitan obreros. O sea, siempre ha habido falta de pastores. Después de grandes luchas que tuve, digamos, en mi interior, de luchar, ¿no es cierto? Pasaba noches pensando y meditando en lo que es la Escritura, entonces siempre me encontraba con la Escritura mostrándome el pasaje de Isaías capítulo 6, donde Isaías tiene esa visión que vio realmente y dice, yo siendo un hombre de labios inmundos y estoy en esta condición, pero el Señor lo limpió, y por eso que Isaías pudo decir, heme aquí, envíame a mí. Y esto lo leía yo y también escuchaba mensajes de eso. Entonces yo quería escabullirme, arrancar, no quería, pero seguí con esa inquietud de compartir el Evangelio, y eso me llevó a formar un equipo de varias iglesias, iglesia anglicana, la iglesia Asamblea de Dios Autónoma, la iglesia bautista. Entonces, con jóvenes que nos juntábamos a compartir el Evangelio en el Marga Marga, en Viña del Mar. Y entonces siempre estábamos con esa inquietud y ese deseo. Por los veranos íbamos a trabajar, inclusive más porque contratábamos una carpa de circo de esas de barrio, y allí compartíamos el Evangelio con las personas. Y entonces allí sentí la gran inquietud
de conocer más, de saber más, porque venían jóvenes universitarios, venían profesionales a escucharnos, digamos, lo que compartíamos el Evangelio. Entonces ahí me di cuenta que necesitaba más conocimiento de la Escritura para poder dar a conocer el Evangelio. Y también salíamos a las playas a hacer evangelismo. Y nos encontramos con hermanos que estaban allí en las playas y compartíamos el Evangelio también. Y ahí yo vi esa gran necesidad. Y de ahí salimos varios jóvenes a prepararnos mejor. Y hay algunos que todavía están haciendo la labor, digamos, evangelística, están digamos, participando en eso de seguir proclamando el Evangelio. Y yo he tenido oportunidad de ver por más de 40 años hermanos que están allí, pastores también, de allí salieron pastores. Yo tengo un pastor bautista que ha sido secretario de la iglesia bautista, no sé si es de la misión, no sé, ahí no entiendo mucho, y él se llamaba Guillermo Olivares, y conversábamos mucho, y compartíamos la palabra, y él tenía la inquietud. Y fue precioso porque después, al correr del tiempo, nos encontramos ambos pastores. En Santiago nos encontramos y sirviendo al Señor y hasta la hora. Entonces, por la gracia del Señor, misericordia de Dios. Eso es una de las cosas que siempre digo, o sea, cada vez que estoy, digamos, me recuerdo de los años que tengo trabajando en la labor pastoral, agradezco por mi esposa, que ella siempre estuvo y ha estado apoyándome en la obra del Señor, y eso es vital. Siempre yo le digo y le agradezco al Señor, siempre lo estoy tratando, o sea, siempre de recordarlo, y yo siempre se lo digo. De repente nosotros lo hacemos como que algo ya que se dio, pero yo siempre le digo gracias por acompañarme en este trabajo, porque no es fácil ser la esposa de un pastor. No es fácil. A mis hijos también les doy las gracias porque y les pregunto yo, ¿ustedes se han molestado porque yo he sido pastor? Porque hay que preguntarle a los hijos. No papá, ese es el trabajo que Dios te dio. Y ellos me apoyaron, siempre me apoyaron. Si bien es cierto, ellos siempre estuvieron atentos y de buscar la forma de apoyarme, porque ellos, digamos, fueron muy activos en su juventud con los jóvenes. Ellos fueron bien activos, y hay pastores que son testigos de eso, digamos. Ahora, que no están involucrados como yo quisiera verlos involucrados en el sentido de liderar dentro de la iglesia. Pero digo yo, mejor el Señor sabe, a su tiempo lo llamará para liderar en el ministerio. La iglesia, ya van a ser alrededor de 20 años que yo estoy en esta iglesia. Fui por algún tiempo nominado como
como presidente consistorio, nunca me habían llamado por motivos de que por la economía de la iglesia, y entonces yo fui pastor en la iglesia Palabra y Vida, y aquí el pastor Ramón, cuando él se fue a trabajar al sur, a Chihuayante, entonces la iglesia el presbiterio me puso como presidente consistorio de esta iglesia. Y de ahí del 2002 más o menos, digamos, y todavía he seguido, pero ya después en la calidad de pastor, digamos, regente. Después en un tiempo, a esta parte, soy pastor regente de esta iglesia. Es que nosotros no podemos, por muchas situaciones que se dan a nuestro alrededor, uno podría ser hasta, ¿cuánto se llama? Tener una visión como negativa, pero la obra es del Señor, la obra es de Dios. Por lo tanto, nosotros seguimos sosteniendo y creyendo que Dios es fiel. Esta mañana estaba leyéndole a los hermanos lo que dice Hebreos 10:23. Fiel es el que os llamó, y Él cumplirá. Pero también ahí se nos demanda, en ese versículo, en ese capítulo 10, 21, 22, 23, se nos demanda también, digamos, el compromiso que hemos adquirido con Dios, con el Señor. Y eso es muy importante, es muy vital. Y me emocionaba lo que dice el Señor. Y justamente estamos en la historia de Jacob. Y Jacob, cuando se encontró con el Señor en el camino, le dijo: mira, yo voy a cumplir lo que dije a Abraham, ¿no es cierto?, a Isaac, tu padre. Y él dice: bueno, tú, Señor, has prometido, porque has prometido a mi padre Isaac. Entonces él está diciendo: bueno, tú vas a cumplir. Y es eso. Por eso en Quillota yo creo que tenemos que seguir siendo un testimonio. Aquí nosotros fuimos una iglesia, esta iglesia fue un testimonio muy evidente en un momento. Hubieron en el 74, año 1974, esta iglesia tuvo 350 miembros. Y un famoso movimiento que apareció desde Argentina, y un pastor que fue pastor de esta iglesia, ¿no es cierto?, destruyó la iglesia con esas ideas que aparecieron. Lo original es bueno, cuando se impone ideas, son humanas, no son del Señor. Y eso destruyó la iglesia. Aún en el 75 vino un dividirse de la iglesia, fue tremendo. Y yo ya estaba en el seminario, así que conocí la historia. Ese es para otro pasaje de la historia. La vía necesita obrero. Aunque estemos con toda esta ¿cuánto se llama?, tecnología, que a veces es reemplazada, y bueno, y gracias a Dios que hemos podido funcionar por Zoom y nos hemos mantenido, ¿no es cierto?, esa cohesión en la iglesia. Pero eso nos deja
de no tener, digamos, un pastor presencial. Es necesario, importante, porque cuando uno puede contener, ayudar a contener a alguna persona, a estar cerca para el consejo oportuno, ¿verdad? Entonces, por eso que la labor pastoral sigue siendo tan vigente como en el tiempo de lo que dijo el Señor Jesucristo, que se necesitaban obreros, ¿verdad? Porque la mies es mucho y los obreros poco. Entonces, es algo que si abrazan el ministerio, y ojalá que hubieran más, ¿no es cierto?, que abrazaran el ministerio. Siempre tenemos falta de obreros en nuestra congregación, y no tan solo en la nuestra, en nuestra corporación, sino en otras corporaciones también. Tienen falta de obreros. La necesidad, porque es otra la situación cuando uno trata persona a persona o trata con las personas. Entonces, porque uno dice, podría hacer un trabajo como a través de teléfono. Ese es un medio, pero lo que uno puede llegar, porque ahí está el medio, un medio de, ¿no es cierto?, que tenemos un medio de gracia, que es la comunión. Por eso que necesitamos esto presencial. Por eso que lo vamos a hacer. Nosotros así lo vimos. Como iglesia, vimos, esto necesita ser de que nos veamos, que nos animemos, que expresemos, porque como decía un pastor, amigo mío, que también estuve en su clase de teología, me decía, nosotros somos un mensaje, con solo hecho de presentarnos, decía. Él estudió en Estados Unidos también. Y siempre conversamos eso, porque tuvimos mucha amistad, porque también fue alumno del seminario y después fue a pastorear, digamos, pero era de la iglesia presbiteriana evangélica. Entonces, y conversamos eso, de que cada uno es un mensaje. O sea, a veces tú no expresas palabras, pero el presentarte es como, oye, esta persona está conmigo, está aquí. O sea, por eso que la vocación pastoral nunca debe dejar de ser. Y nosotros como iglesia también promover eso. Como pastores ya de años que llevamos, debemos incentivar, digamos. Y el Señor es el que llama, el Señor es el que mueve el corazón hacia esa, digamos, hacia ese ministerio. Y nosotros orando, porque eso es lo otro. La oración es importante. Digamos, el precepto es orar, ¿cierto? Dios ya lo tiene determinado, ¿verdad? Digamos, Él lo decretó, pero el Señor también nos manda a orar. Y orar por esto, estar en una oración permanente de que el Señor levante obreros para el trabajo, digamos, pastoral. Roca de la eternidad, y el otro himno es, hubo quien por mis culpas muriera en la cruz. Ese es muy, me llega mucho. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aun indigno y vil como soy. Como yo les decía a los hermanos ayer, conversábamos en el consistorio. Tenemos virtudes y defectos. Las virtudes las ha puesto el Señor, los defectos también para mejorar. Tenemos que mejorar, no somos perfectos, ¿verdad?
puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca, porque la venida de Cristo se acerca. Lo creo, lo predicamos, lo enseño, ¿verdad? Así que ese es un mensaje, hermano, incentivo a todos los hermanos a que vivamos esa comunión estrecha el uno con el otro y con Cristo, y eso, que realmente haya un deseo ferviente, un anhelo continuo y permanente de buscar, ¿no es cierto?, porque el unirnos y el estar juntos realmente nos anima, aunque estemos pasando momentos difíciles como lo que vivimos hoy, la pandemia, ¿verdad? Pero que el Señor nos sustentará, nos guardará y nos bendecirá en gran manera. Y es mi deseo, hermano, que este lugar siempre estará, ¿no es cierto?, abierto para que escuchen, y ese es mi deseo, de que, si bien es cierto, yo como pastor de turno, porque uno es pastor de turno, después vendrá otro pastor, pero este lugar siempre estará para proclamar la verdad del Evangelio, al cual son todos invitados a escuchar el Evangelio, la palabra de Dios. Que el Señor, en su maravillosa gracia, le esté bendiciendo a aquellos que escuchan estas palabras. Tinieblas en luz, mis pecados llevó en la cruz.